Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía de la arteria cerebral anterior. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. La arteria cerebral anterior es una rama terminal de la arteria carótida interna. Esta se origina en la porción supraclinoide o intracerebral de esta arteria y desde allí se dirige en dirección rostral y superior o dorsal para llegar hacia la cisura interhemisférica, ahora denominada por terminología anatómica internacional como fisura longitudinal del cerebro. A esta arteria se le describen diversos segmentos de acuerdo a sus relaciones con la arteria comunicante anterior y con el cuerpo calloso. De tal manera, esta arteria presenta cinco segmentos que son los que vamos a enunciar. Un segmento denominado precomunicante, que se encuentra antes de la anastomosis por convergencia de las arterias cerebrales anteriores contralaterales gracias a la arteria comunicante anterior. Este segmento de la arteria cerebral anterior tiene una medida aproximada de 17 milímetros de longitud. El siguiente segmento, luego de esa anastomosis, es el segmento postcomunicante, o también llamado infracalloso, que es este que visualizamos aquí en este punto, y cuando la arteria se torna en relación directa con la rodilla o genu del cuerpo calloso, pasa a designarse como segmento número 3 de la arteria cerebral anterior o segmento precalloso. Para luego continuar, cuando esta arteria se hace horizontal, en la porción del tronco del cuerpo calloso o cuerpo del cuerpo calloso hacia la porción número 4 de la arteria cerebral anterior, que es la porción pericallosa. Finaliza el segmento 4 de la arteria cerebral anterior, el segmento pericalloso de la arteria cerebral anterior, en un punto que se da por la proyección de la sutura coronal. De tal manera, la sutura coronal divide el segmento número 4 de la cerebral anterior del segmento número 5 de la cerebral anterior, que toma el nombre o se le adjudica el nombre de segmento postcalloso de la arteria cerebral anterior, en donde se anastomosan sus ramas con ramas que proceden de la arteria cerebral posterior en lo que es el segmento superior, la cara superior del tronco del cuerpo calloso. Esta arteria es de fundamental conocimiento y de fundamental importancia en la clínica, en la neuroanatomía, la neurocirugía y la medicina vascular en general, ya que se encarga de la irrigación de la cara medial del polo frontal del encéfalo, del lóbulo frontal del encéfalo, de parte del cuerpo calloso, de parte de la cápsula interna y demás estructuras fundamentales de la neuroanatomía del sistema nervioso central para el funcionamiento correcto de nuestro sistema nervioso. Ahora bien, tenemos aquí a la porción inicial de la arteria cerebral anterior, que es la porción precomunicante. De esta arteria, de esta porción inicial de la arteria cerebral anterior, nacen estas que visualizamos aquí en este segmento que reciben el nombre de arterias estriadas mediales. Estas arterias estriadas mediales perforan, valga la redundancia, la sustancia perforada anterior o área perforada anterior para irrigar parte de lo que es el estriado ventral. A su vez, desde este segmento de la arteria cerebral anterior, o algunas veces desde el segundo segmento de la cerebral anterior, nace esta que encontramos aquí y esta que visualizamos aquí, que es la arteria recurrente estriada distal, o llamada por el epónimo como recurrente de Heuner. Esta arteria recurrente de Heuner toma justamente un trayecto recurrente, es decir, recurre, se dirige en el sentido opuesto al trayecto de la arteria cerebral anterior hacia la cisura interhemisférica y se encarga de la irrigación de numerosas estructuras que forman parte de los núcleos basales, antiguamente llamados, mal llamados ganglios optoestriados, como por ejemplo se encarga de la irrigación de la cabeza, del núcleo caudado, del globo pálido, del putamen, y a su vez se encarga de la irrigación del brazo anterior de la cápsula interna, con lo cual esta arteria recurrente de Heuner es muy relevante en la anatomía de la arteria cerebral anterior. Aquí visualizamos la proyección de la arteria comunicante anterior, arteria que se encarga de la anastomosis de las arterias cerebrales anteriores contralaterales. Esta arteria presenta una longitud de menos de 1 milímetro y en el 70% de la población suele estar en sentido dorsal al quiasma óptico y en el 30% restante suele estar en sentido ventral al quiasma óptico. Desde allí, la arteria cerebral anterior se curva y se dirige hacia dorsal para recorrer todo el giro del cíngulo y el surco del cuerpo calloso, ¿sí? De allí nace la segunda y la tercera porción de la arteria cerebral anterior, que son la porción postcomunicante y la porción pericallosa. Aquí vemos cada uno de los segmentos de la cerebral anterior, como mencionamos, A1 precomunicante, A2 postcomunicante, A3 precallosa, A4 pericallosa y A5 postcallosa.
Aquí nosotros podemos visualizar las relaciones de la arteria cerebral anterior con respecto al cuerpo estriado. Vemos aquí el recorrido de la cerebral anterior llegando claramente hacia la cisura interhemisférica y dejando aquí, por ejemplo, los ramos estriados mediales que se distinguen de 12 a 15 para encargarse de la irrigación del cuerpo estriado. Irrigan la cabeza del caudado, perdón, aquí la cabeza del caudado, irrigan parte del brazo anterior de la cápsula interna. Luego de la curvatura de la cerebral anterior en este punto, en este segmento, lo que sería la transición entre el segmento número 2 y el segmento número 3 de la cerebral anterior, nacen dos ramos de esta arteria. La arteria que recorre, perdón, lo que es el giro del cíngulo y el surco del cíngulo en el segmento superior del cuerpo calloso, en el segmento dorsal del cuerpo calloso, recibe el nombre de arteria pericallosa, que justamente es la que constituye la porción número 3 de la cerebral anterior. Pero a su vez aquí nace una arteria que se encuentra transuntando, caminando por el surco calloso marginal, por el surco del cíngulo, y en este caso nos estamos refiriendo a la arteria calloso marginal. Esta es la arteria calloso marginal que luego deja numerosos ramos corticales, como por ejemplo la arteria frontopolar o la arteria órbito frontal medial, encargadas de la irrigación de la porción medial o la cara medial del lóbulo frontal. Aquí vemos los territorios de irrigación. Todo lo que se encuentra en color rojo se corresponde con el territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior. Esta arteria se encarga de la irrigación de la cara superior del lóbulo frontal y de parte del lóbulo parietal, inclusive llegando a irrigar a la precuña que pertenece al lóbulo eh, occipital. Desde la cara medial, la arteria cerebral anterior irriga toda la cara medial del lóbulo frontal e irriga también al lobulillo paracentral. Aquí vemos nuevamente los territorios de irrigación, los territorios vasculares de la arteria cerebral anterior, con todos estos ramos que son corticales, como por ejemplo la arteria parietal interna, la arteria frontopolar, la arteria órbito frontal medial, todos ramos corticales encargados de la irrigación de la cara superior de este segmento de los lóbulos frontal y parietal. Aquí vemos el territorio de irrigación de la arteria órbito frontal medial y la frontopolar, que se encargan de la irrigación de la cintilla olfatoria, del bulbo olfatorio, del giro recto y de parte de los giros orbitarios en la cara basal del lóbulo frontal. Vemos aquí, por ejemplo, el recorrido de la arteria pericallosa alrededor del cuerpo calloso, y esto será el ramo que deja la arteria pericallosa para el lobulillo paracentral o el giro paracentral. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.